Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche. Esta tarde vi llover, vi gente correr. Estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. Estamos escuchando o escucharon de fondo en la radio hace unos segunditos, perdón, nos atrasamos un poquito, y en redes sociales están viendo o escuchando por ahí a Armando Manzanero, ¿sí? Estamos escuchando a Armando Manzanero con la canción Esta tarde vi llover. Canción súper famosa de uno de los cantautores más importantes de nuestro país, un cantautor que desafortunadamente falleció a causa de la terrible enfermedad COVID-19. Él fue internado el 17 de diciembre de 2020 en un hospital de la Ciudad de México tras contagiarse con coronavirus. Su hijo Juan Pablo Manzanero explicó al diario Reforma que su padre se contagió a principios de diciembre, cuando hizo un viaje para festejar su cumpleaños con varias personas. A todos mis hermanos, todos los de ahí les dio COVID, y a mi jefe. Yo le dije, oye pa, no andes saliendo, y me dijo, es que si yo me quedo en casa me muero. Después de 11 días de luchar contra la COVID, perdió la batalla el lunes 28 de diciembre de 2020 a sus 85 años de edad. Armando Manzanero es uno de los 327,000 muertos por COVID en el país. Aunque de acuerdo a datos del INEGI al día de hoy, el exceso de mortalidad asociada a COVID ronda los 495,842 fallecidos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque vamos a dar una actualización acerca del COVID. Hemos tenido ya oportunidad en otros momentos hablar de esta terrible enfermedad, pero pues por ahí les deben surgir algunas dudas de por qué otra vez nos estamos enfermando, de las variantes, y para esto vamos a desarrollar el tema a lo largo de esta hora, y está con nosotros, por supuesto, el anfitrión del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Doctor, buenos días. Buenos días y muy buenos días al respetable auditorio que ya están en sintonía a través del 95.3 de FM Radio Mina La Expresión, y a los que nos siguen en redes sociales en Minamérica, muchas gracias por su preferencia. Es un tema muy interesante que pues el doctor Castañón, productor de este programa, lo ha tomado en sí, y sí existen muchas dudas en torno a esta quinta ola que se aparece, y si usted tiene alguna duda estamos para servirles. Sus comentarios, sus dudas, háganoslo saber a través de la bandeja de entrada en redes sociales, en Minamérica, y con mucho gusto vamos a atenderlos. Está con nosotros también el licenciado Marco Antonio Hernández León. Obviamente, sin duda, parte primordial de las complicaciones que tiene la COVID-19 es la parte psicológica. Bienvenido, Marco, buenos días. Buenos días, pues un gustazo estar ahí compartiendo. Sí, claro, yo creo que hablar de todas estas situaciones del COVID, obviamente, pues es hablar también de restricciones, cuando nos obligan, Sí, buenos días. Es precisamente entrar en estos temas donde la parte de las restricciones pues tienen efectos pues
muy fuertes en la parte de la salud mental y emocional. Y obviamente, pues, cuando nos obligan a tomar ciertas decisiones, pues no nos gustan. Y obviamente, pues crea una resistencia. Hablando ya de una manera generalizada, pues no somos como muy disciplinados en ese aspecto de seguir recomendaciones y obviamente esto pues ha facilitado a que toda esta situación pues crezca y que las situaciones de estrés, también de depresión, pues sean un factor en esta pandemia. Sí, sí, la realidad es que una de las complicaciones mucho más marcadas de esta COVID y que tiene arrastrando a un alto porcentaje de la población es todo lo relacionado a la parte psicológica, ¿no? Esta ansiedad, depresión, etcétera. Bueno, vamos a tratarlo un poquito más adelante, pero vamos a ponernos en contexto un poquito. Recordemos que el coronavirus, pues es un grupo de virus, que causan enfermedades que van desde algo tan sencillo como un resfriado, una gripe, una gripa, ¿sí? Pero a enfermedades que pueden ser muy graves como neumonías, por ejemplo, síndromes respiratorios agudos graves como el de Oriente Medio o el SARS, que son enfermedades a las que la Organización Mundial de la Salud les tiene un pavor y están en vigilancia constante porque producen enfermedades respiratorias excesivamente agresivas, muy rápidas, que la mayoría pues lleva a la defunción si no hay atención a tiempo. Entonces, el coronavirus es un grupo de virus que tiene diversas enfermedades, desde muy leves hasta muy severas, generalmente todas relacionadas con la vía respiratoria. Y la COVID-19, pues es la enfermedad, así se le denominó a la enfermedad pues causada por este coronavirus COVID-19. Hay que recalcar que el COVID-19, a pesar que los coronavirus son virus conocidos, esta especie en específico, este tipo específico, el COVID-19, no se conocía, ni tampoco la enfermedad, hasta que empezaron por ahí en diciembre, nos empezamos a enterar de 2019, que en China, en Wuhan, empezaron a haber ciertas neumonías raras. Inmediatamente empezó el mundo a investigar, la Organización Mundial de la Salud, los científicos chinos, y declararon ya a la OMS a fin de año prácticamente que tenían un problema con muchas neumonías y se detectó que era el COVID y se le puso el nombre COVID-19 por el descubrimiento que todavía fue en el 2019. Ya para marzo de 2020, recordemos que vino la Organización Mundial de la Salud a declarar pandemia. ¿Por qué pandemia? Porque la enfermedad ya estaba regada pues prácticamente por todo el mundo. Y es entonces cuando nos guardaron. Si hacen memoria, apareció el doctor Gatell a decirnos, a presentarnos a Susana distancia y a decirnos que nos íbamos a guardar, creo que 3 semanas, ¿no? 3 semanas que se extendieron a meses, a años y seguimos conviviendo con la COVID. Sí, Obviamente, esto perdón. ha ido modificando. Adelante. Sí, yo creo que a final de cuentas, yo recuerdo en esas fechas que tú comentas, de que pensábamos que no nos iba a tocar hasta acá. Yo escuchaba esos tipos de comentarios, ¿no? Y llegué a escuchar hasta comentarios de que por las temperaturas que se manejan en esta área, Sí, que iban a matar al al COVID, coronavirus, ¿no? ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, ¿hasta dónde increíble. estaba la parte de la desinformación o no se sabía realmente eh, eh, en qué dimensión iba a suceder todo esto, ¿no? Y hablar de pandemias, hablando obviamente honestamente, pues yo decía, bueno, ¿eso qué es, no? Claro. Entonces, cuando yo ya lo comenté con las personas que están en el tema, decían, es que una pandemia nadie se salva. O sea, es una situación a nivel global y a todos nos va a pegar de una otra manera, ¿no? Así es, licenciado, como tú lo dices, estábamos en pañales ante una nueva enfermedad. El virus ya ha existido, esta familia de coronavirus, uno de ellos es el sarampión, por decirlo así, pero esta variante agarró a la ciencia médica ahora sí fuera de base, no teníamos ni idea de cómo tratarla, cuáles iban a ser sus complicaciones y las secuelas de esta enfermedad que aún siguen apareciendo, en fin, no está todo dilucidado en torno a esta enfermedad, vamos a decirlo, nueva, de este siglo, que vino a causar, pues, muchas muertes, y también muchas pérdidas económicas, no solo en lo físico, sino en lo emocional, que es un tema que vamos a tratar.
y la ciencia médica ante esta situación no sabía qué hacer. Se inventaron muchos, pero muchos medicamentos, que algunos sí servían, que otros no. Muchos se hicieron de dinero a través de la ignorancia de la gente, de aguas milagrosas, en fin. Pues Y incluso de los insumos también, ¿no? claro, también acuérdate que hubo un desabasto de papel sanitario. De Empecemos por gel. ahí, de gel antibacterial, y que a la fecha lo único que se recomienda es agua y jabón. No abusar en el consumo de estos químicos que a la larga van dañando nuestra piel. No sé si deseas agregar algo más, doctor Castañón. No, pues nada más, obviamente algo que le confiere muchas dudas a la población es hablar acerca de estas partes de variantes, ¿no? Como que no saben, "O yo ya me vacuné, ¿por qué me está dando COVID otra vez? Si yo ya estoy vacunado o ya me dio la vez pasada, ¿no?" Es importante mencionar que las variantes, cuando un virus es como nosotros, él es un ser vivo que trata de sobrevivir. Y para sobrevivir nos necesita a nosotros. Él no sabe que nos enferma, pero ese es su trabajo, enfermarnos. Y tiene que engañar a nuestro sistema de defensa. Nosotros tenemos soldados. Entonces, el virus se replica. Haga de cuenta que se copia, es una fotocopia y sale igualita. ¿Sí? Es un clon. Se va replicando el virus, se va reproduciendo, se va replicando. Pero en algunas ocasiones, de repente, esa copia se modifica, se cambia, ¿sí? A lo mejor tenía 5 piquitos y de repente un piquito, en lugar para estar arriba, se va hacia un lado. Esa sería una variante. Tiene una pequeña modificación o puede ser una modificación muy grande. Y es la manera que tiene pues este virus de sobrevivir, de engañar al cuerpo. Haga de cuenta que nuestro sistema de defensa, como en las películas, se busca, ¿no? Ponen el letrero de se busca y está un hombre, no sé, moreno, con cabello negro, pues obviamente el tipo que se sabe buscado, pues se va a pintar, se va a rapar a coco, se va a pintar el cabello güero para pasar desapercibido. Es lo mismo que hacen los virus. Entonces, estas variantes han pasado muchas a lo largo del coronavirus, ¿sí? Esta copia con una característica diferente, pues se llama variante. La Organización Mundial de la Salud las va etiquetando con el abecedario. Ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un corte comercial. Escuchas, pregúntale a su médico a través de 95.3 de FM, Radio Mina La Expresión, y en redes sociales a través de Minamérica y por Spotify. Un corte y regresamos. 11 de la mañana con 20 minutos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y sur... Estamos de regreso en redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hay una falla técnica y nos fuimos de radio. Se perdió la señal de Radio Mina La Expresión. Una disculpa. Vamos a seguir en redes sociales nada más. Al menos que regrese la transmisión a lo largo del programa,
pues nos enlazaremos en radio. Seguimos en redes sociales nada más. Entonces estamos hablando acerca de las variantes, ¿no? Y para irle poniendo nombre a las variantes y apellidos se utiliza pues el alfabeto griego. Por eso es que escuchamos alfa, beta, delta, omicron, ¿no? ¿Sí? Entonces, las variantes pueden diferenciarse del virus original en diversas cosas, pero las más importantes para la Organización Mundial de la Salud, o lo que se mide, es qué tan contagiosa es la cepa. ¿Sí? Son de las cosas que más. ¿Qué tan grave es la nueva cepa? ¿Qué tanta respuesta tiene o no a vacunas? ¿Y qué posibilidades hay de recontagio? Eso es lo que mide la organización para ver si se le da seguimiento a cepas. Han habido infinidad de cepas, muchas cepas, muchas, pero no nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque algunas no tienen gravedad, porque algunas pasan desapercibidas, son inofensivas, son inocuas, no se transmiten tan fácilmente y en consecuencia pues no le genera mayor importancia a la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente, cuando la mayoría de la población creía que ya podíamos relajarnos, hacer todo normal, pues aparece el Omicron, ¿sí? Pero ahora con dos subvariantes, porque ya habíamos pasado Omicron hace poquito y entonces ya todo el mundo estaba relajado. ¿Por qué? Porque el Omicron fue suavecito, decía la gente. No, pues es una gripa nada más, no pasa absolutamente nada, todo está completamente normal. Viene esta nueva variante denominada, o el nombre es Omicron, subvariante, es la BA.4 y la BA.5. ¿Sí? Y pues obviamente nos ha empezado a contagiar prácticamente a todo el mundo. Los que se habían salvado ahora están cayendo. ¿Por qué? Porque es el virus más agresivo de la historia, es el virus más contagioso de la historia. Tiene una capacidad para transmitirse muy, pero muy rápida, ¿no? Entonces, por eso es que se ha esparcido muy rápidamente este virus. Y a pesar de que pues todo el mundo diga que pues no pasa nada, pues son poquitos, sigue habiendo muertes y sigue habiendo cantidad, a lo mejor no tan masiva como con Delta, pero sí sigue habiendo muertes diarias por COVID. Sí, ¿Sí? yo creo que hay una realidad de cómo realmente está la parte de la población, porque pues si es la parte del sistema inmune, tiene mucho que ver también con la parte de la nutrición, ¿no? Entonces, pues sabemos que en el país pues hay altos índices de problemas de enfermedades metabólicas y yo creo que ahí es donde la situación se agudiza, ¿no? Sí, sobre todo, pues desafortunadamente nuestra población no es una población con cultura de prevención médica, ¿no? De hecho, ya se nos olvidó muy fácil el lavado de manos. O sea, empezamos y teníamos pavor, como bien dice, se agotó el alcohol en gel y los productos desinfectantes y ahorita, pues de repente ya se les olvida, ¿no? Ya la gente ya ni las manos se lava, ya nos saludamos de mano y no me pongo mi gel o no me lavo mis manos y pues obviamente esto facilita. Ya estamos de regreso, ok. Estamos de regreso ya, una falla técnica nos obligó a salirnos del aire por unos minutos a través de Radio Mina La Expresión. No tenemos fallas. Y esto nos obliga a estar nada más en redes sociales, pero gracias por su comprensión. Ya estamos en Pregúntele a su médico. Adelante, doctor Castaño. Y bueno, y yo creo que en esta parte de hablando de la pediatría, ahí realmente cómo ha sido cómo se ha tomado esta parte, doctor. Bueno, fíjese que mucha población pues siempre ha tenido el temor o tenía el temor de la infección de sus hijos, ¿no? Y este temor pues obligó, inclusive todavía muchos papás no quieren llevar a sus hijos y los tienen en línea. En algunos lugares todavía los permiten, en otros ya no, ahí ya están en presencial y van con un pavor. Desafortunadamente, este virus sí ha tocado a muchos niños, mucho. La consulta está llena de niños con fiebre, con muchas variaciones de síntomas. Afortunadamente, el niño tiene menor probabilidad de tener enfermedades graves. En el hospital, en esta subvariante de Omicron que les mencionaba, que es muy contagiosa, hemos tenido solo un niño hospitalizado por fiebre de muy difícil control y intolerancia a la vía oral, es decir, no toleraba la comida, estaba vomitando, ¿sí?
Entonces, esto es lo que ha hecho más que busquen los papás las consultas médicas. Afortunadamente, vuelvo a repetir, no es tan severo el cuadro, más o menos cómo se ha estado presentando. Es muy variable este cuadro, puede parecer muchas cosas a la vez. Yo les explico a los papás, el dengue actual, el coronavirus actual, la COVID-19 actual, esta variante con su subvariante, se está comportando como 3 enfermedades al mismo tiempo. Pueden estar juntas o pueden estar separadas, como si fuese una gripa, un resfriado, ¿sí? Como si fuese una gastroenteritis. Obviamente el resfriado hablamos de escurrimiento nasal, dolor de garganta, cuerpo cortado, tos, ¿sí? Puede ser como una gastroenteritis, es decir, puede tener dolor abdominal, puede tener vómito, puede tener diarrea o se puede presentar como dengue. Fiebre de difícil control, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de articulaciones, dolor de huesos, ¿sí? La diferencia es que normalmente el cuadro está limitado. Normalmente estos síntomas solo duran de 1 a 3 días, aunque la enfermedad tarda muchísimo más días, y eso es lo que nos ha creado un poquito de confusión con las otras variantes. La cuarentena, que es otra de las preguntas muy frecuentes que hacen los papás. ¿Cuánto tiempo? Bueno, se decía inicialmente que eran 5 días de guardado, ahora se incrementó a 7, y los últimos estudios dicen que debe incrementarse a 10 días la cuarentena de la persona enferma, porque ya no es correcto en cuarentenar a todo el mundo. Es algo que nos hemos dado cuenta que no solo afecta desde el punto de vista económico, que lo económico a nosotros, pues digo, nos mueve, pero eso es como que interés más gubernamental. Pero hemos detectado que tenemos niños, tenemos personas que entran en depresión, entran en problemas y es de suma importancia no retirarse de la actividad normal. Ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 30 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y regresamos a Pregúntele a su médico en el 95.3 de FM y en redes sociales en Minamédica. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Disculpen lo distraído que estamos, pero se nos fue el radio, se nos fue el internet. Pero bueno, ahí vamos retomando un poquito esta parte. Vamos hablando ahorita acerca de la sintomatología del COVID en el niño, que pues sí se han contagiado muchos niños. Afortunadamente no es un COVID grave en la mayoría de los casos. Vaya, siempre será de importancia y de vigilancia los niños que tienen comorbilidades, porque son niños que se cuecen aparte. Pues hablamos de comorbilidad, niños que tienen diabetes, niños que tienen problemas del corazón, niños que tienen enfermedades del pulmón, niños que tienen enfermedades del sistema de defensa. Bueno, ellos se cuecen aparte porque la respuesta puede ser mucho más intensa y por supuesto que pueden hacer neumonía, porque sí están haciendo neumonías, obviamente el menor de los casos, pues, ¿no? Afortunadamente la gran mayoría no tenemos casos graves, a pesar de que se ha incrementado la solicitud de consulta de COVID y los diagnósticos de COVID, no se ha incrementado la hospitalización, afortunadamente, sigue siendo muy poquita, aunque vuelvo a repetir, sí hay defunciones por COVID, es muy importante que esa parte no se nos borre del cassette, ¿no? Vamos a ir a un corte musical y regresamos en un segundito. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Estamos de regreso a su programa Pregúntele a su médico a través de Reunión de la Estación, el 95.3 de FM. De fondo escuchamos a Luis Eduardo Aute con Sin tu latido del álbum Cuerpo a Cuerpo lanzado en el año de 1984. El cantautor español es uno más de la lista de artistas víctimas del coronavirus. Falleció el 4 de abril de 2020 a sus 76 años de edad, secundario a complicaciones causadas por esta terrible enfermedad. Mencionaba en el corte que afortunadamente la cantidad de pacientes con COVID grave no es
tanto en comparación a Delta, pero sigue siendo importante y seguimos teniendo fallecimientos. Es una quinta parte menos de lo que fue Delta, pero digo, el que fallezca un familiar por coronavirus sigue siendo y seguirá siendo doloroso como por cualquier cosa, ¿no? Pero por una enfermedad que pudimos evitar. La pregunta es, yo vi un promocional que subieron junto con Carolina, la doctora Carolina. ¿Cuál fue la intención? Porque había mucha gente que estaba desinformada, tenía miedo. Desafortunadamente, la desinformación sigue siendo sumamente grande respecto a vacunas, ¿no? La gente tiene mucho temor a las vacunas porque dicen que son vacunas nuevas, ¿no? Vacunas que están experimentando con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Son vacunas nuevas? Sí, sí son vacunas nuevas, pero la tecnología no es nueva. La tecnología ya se emplea precisamente desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque cada vez vendrán pandemias nuevas y tenemos que tener una respuesta rápida. Y por eso estos nuevos métodos de vacuna son mucho más rápidos que los anteriores. La tecnología juega a nuestro favor, ¿sí? Entonces, el desconocimiento de que nuestros hijos sean los primeros nos da temor, pero es cuestión de echarnos hacia atrás. Y hubo una vacunación primera para poliomielitis, hubo una vacunación primera para sarampión, hubo una vacunación primera para varicela, ¿sí? Una primera para rotavirus, y afortunadamente estas enfermedades ya no nos acompañan en nuestra vida diaria, ¿sí? Pero, Y ajá, no tenían la seguridad ni la vigilancia con la modernidad que se tiene ahora, ¿no? pero por ejemplo, en esta parte de la vacunación, si hay variantes, hay necesidad de seguirse, o sea, la vacuna que a mí me pongan me va a servir para las siguientes variantes. No necesariamente, pero aquí viene una parte importante. Tú y yo nos vacunamos cada año, por ejemplo, contra la influenza. La influencia es cíclica, ¿sí? A nosotros nos ponen la vacuna de la influenza para protegernos del N1H1, de esa variante, que esa variante es la que causa neumonía y enfermedad severa pulmonar, y entonces me puedo morir, ¿sí? A lo mejor no me protege para otra variante que me va a dar una gripa, un resfriado común, pero sí estoy protegido contra la grave. Entonces me protege contra muerte. Entonces, el COVID, la vacuna de COVID, me protege contra enfermedad grave, contra la muerte. No me defiende al 100% de no enfermarme, pero sí de morir. Y esa es la importancia relevante de la vacunación, que yo no voy a tener una COVID grave, ¿no? Sino una COVID leve y evitando la muerte, pues es una ganancia impresionante. Algo que dicen mucho los detractores de la vacunación es que, ¿por qué si los niños no hacen enfermedad grave, por qué los vamos a vacunar? Porque son vectores también. Esta parte es importante. El niño, el bebé, el niño pequeño, es más factible que si vamos a una reunión familiar y hay 11 personas adultas y un bebé, somos 12, que esos 11 besen al bebé y a lo mejor no entre ellos. Y ese bebé los va a contagiar a los O 11. interactúen con el bebé, ¿no? Exactamente, porque el niño siempre nos va a llamar la atención acariciarlo, besarlo, Que él mismo agarrarlo. se acerque sin una restricción, ¿no? Exactamente, el niño no conoce las restricciones sanitarias que existen cuando es pequeño y él se va a Por todos eso lados. es un transmisor Es un inconsciente, ¿no? vector, es un Ajá. transmisor. Entonces a lo mejor no va a tener la enfermedad grave, pero sí al abuelito al que le dio al beso, a la tía que tiene cáncer de mama, que llegó de visita, al primo que tiene leucemia, al diabético, al obeso de la familia. Entonces, de ahí la importancia de la vacunación en el menor. Comparto la opinión del doctor Castañón. Nos damos cuenta y la gente se pregunta, ¿por qué los que andan en posición de calle, el más conocido, el Coca, o la señora que se pinta de violeta de genciana, o los del Escuadrón de la Muerte, por qué no se contagian de COVID? La respuesta es clara y ya lo mencionó el doctor Castañón: el roce social.
el aislamiento que tiene esa gente, que tú lo esquivas o lo evitas socialmente. ¿Por qué? Porque huele mal o porque le tienes miedo que te vaya a agredir. Entonces, precisamente esa gente es la que menos enferma porque están en aislamiento social. Esa es la razón clara, el aislamiento completamente que viven estas personas. Y doctor, por ejemplo, en la parte adulta, de los adultos, ¿cuáles son normalmente las recomendaciones, aparte de la vacunación, que usted da para los adultos de cómo pueden enfrentar esta enfermedad? Mira, aquí hay muchas causas. Lo principal es que si, como lo mencionó el doctor Castañón, tratar las comorbilidades. Un diabético sí es más propenso a agravar el cuadro clínico, pero si un diabético cumple con los requisitos que se piden en cuanto a parámetros de control de su glucosa, sabemos que el diabético debe mantener en ayunas como mínimo de glucosa 90 y como máximo 130, el hipertenso que debe tener 140-85, por decirlo así, los niveles de grasa en sangre, que colesterol 200, triglicéridos 150. Si tú manejas eso, el control del paciente, evitar el contacto directo con personas sospechosas, en este caso con gripa, tienes que aislarlos, ¿sí? Quiero recalcar que el cuadro clínico, como lo mencionó el doctor Castañón, muy detalladamente han ido variando de acuerdo al tipo de cepas. Que usted recuerde, empezó con esto, con lo más común que era este síntoma, la pérdida del olfato. Dices, ya no huelo, ya me dio COVID, decías. Aparte también el gusto se te perdía, había fiebre y diarrea. Eran los primeros síntomas de esta enfermedad. Actualmente ha ido variando. Sí, como lo menciona el doctor Castañón, ahorita estamos en temporada canicular y hay enfermedades por vectores, así se le llama, que son otras causas que originan la enfermedad. Y tenemos que vigilar eso también, porque imagínate tener la COVID, tener dengue hemorrágico, o tener salmonelosis, o tener un cuadro gripal aunado, pues varía y te tienes que cuidar. Y la primer molestia que te puede presentar es el dolor de garganta en la quinta ola o la modalidad de Omicron. También está el dolor de cabeza, muy común, el escurrimiento de moco por nariz, la nariz tapada y la tos seca. Esos son los síntomas que te pueden confundir, como lo dijo el doctor Castañón, igual que en pediatría, con un cuadro gripal, con un cuadro de dengue, con una gastroenteritis, o sea, una infección tanto de estómago como de intestino. Y posteriormente vienen otros, el cansancio, el dolor muscular, la voz ronca y los estornudos. Hasta de los estornudos se tiene que cuidar actualmente, el saludo de mano, son los cuidados que se deben tener e hidratar bien al paciente. Ahora tú te preguntarás, ¿en qué tiempo te contagio? De acuerdo al tiempo que dura el contagio, son 7 días. El aislamiento será por 10 días. 10 días de aislamiento, como dice, ya no se restringe a la cuarentena, lo que equivale a 40 días. No, ahora son 10 días. El lavado de manos es lo más común que se recomienda, el lavado de manos y limpiar con agua y jabón. Los picaportes, los objetos que toques, todo lo que en aerosol se esparza a través de las secreciones, como es la nariz y la garganta, es lo que tenemos que cuidar, la vía de transmisión. Secuelas, sí quedan secuelas por la COVID. Y dentro de las que se están descubriendo, la más común es la disnea o la dificultad para respirar. Es una de las más comunes, la dificultad para respirar. Algo que es común y le compete a los dermatólogos, la pérdida de cabello. Muchos notan que hay pérdida de cabello. Algo que es para usted y que usted va a referir sobre este tema, la ansiedad y la depresión, el dolor de cabeza y el cansancio. Esas son las secuelas que pueden quedar de la COVID. Vuelvo a mencionar, son cuadros que en unas veces se requiere del apoyo del terapeuta respiratorio, del dermatólogo, del psicólogo y del médico internista o en este caso en los niños del pediatra. Algo importante que mencionó el doctor es esta parte del long COVID o COVID crónico. Tenemos casos en la actualidad de síntomas que perduran por mucho tiempo. Dentro de esos, ansiedad, trastornos del sueño son muy importantes. Pero una característica de esta subvariante es que me puede dar síntomas por mucho tiempo. Y uno de los síntomas más frecuentes es cansancio excesivo.
el paciente va a estar cansado, el niño va a estar cansado, no va a ser el niño que anda corriendo después del COVID. Un alto porcentaje de niños tienen cansancio a largo plazo. Otra cosa, también se estaba volviendo a perder el olfato y el gusto, y esto puede durar también cierto ratito. Dificultad para concentrarse. Esta gente empieza a olvidar un poquito más las cosas, no se concentran, los niños, el rendimiento escolar baja de manera importante y persisten dolores articulares, le siguen doliendo los huesos. Y la tos puede llegar hasta un mes, pero se considera completamente normal y no requiere de ningún tratamiento. El tratamiento para las variantes de COVID, para la actual, al igual que la gran mayoría, es exclusivamente sintomático en niños, ¿sí? Es decir, si tiene dolor, tratamiento para el dolor. Si tiene fiebre, tratamiento para la fiebre. Si tiene tos, ahí va a depender de las características, ¿sí? Ya la tos no requiere de grandes cantidades de medicamento en la actualidad, ¿no? La tos ya sabemos que es un mecanismo y si sabemos que va a tardar un mes, va a tardar un mes con tratamiento o sin tratamiento. Eso es muy importante. A veces gastan dinero en medicamentos que no sirven en la actualidad ya absolutamente para nada. Esa parte es importante saber que los síntomas pueden expandirse por mucho más tiempo. Ahora bien, psicólogo, ¿cuál es su papel ante la ansiedad y el miedo que se tiene por esta variante Omicron, que son de las secuelas? ¿Cómo ha visto usted los casos en la consulta? Bueno, perdón, se ha incrementado demasiado. Yo creo que hay situaciones que tenemos que checar porque, como lo compartíamos aquí con la pregunta que mandaron, hay situaciones a corto plazo, que son la parte del impacto que viene con la enfermedad, la desinformación. Eso tiene mucho que ver porque la desinformación hace que nosotros, de una manera inconsciente, ocupemos el miedo y el miedo, cuando no tiene la información suficiente, pues empiezan a crear historias, ¿no? Te voy a interrumpir tantito a ver Ajá. si mi querido cuñado me está escuchando. Estábamos en Ciudad de México, en casa de mi hermana, les mando un besote. Estábamos en Ciudad de México, estábamos comiendo. Desde que llegamos tenían sintomatología respiratoria, escurrimiento, habían tenido mucha fiebre, dolor. Les dije, cuando empezó el Omicron, tienen COVID. ¿Y qué tomamos? No, pues es sintomático. Van a tomar esto, pero tienes COVID, ¿no? Tenía que presentarse a trabajar el lunes. Digo, pero no puedes ir a trabajar. Tienes que incapacitarte. Entonces, tómate la prueba para que ya era cuando se empezó a hacer en línea las incapacidades, para que mandes tu prueba y te den tu incapacidad. Entonces resulta que estábamos comiendo, le hablan por teléfono del laboratorio para darle su resultado. Se sale de donde estábamos a hablar por teléfono y estos laboratorios grandes de Ciudad de México tienen un servicio médico al mismo tiempo. Te dicen tu diagnóstico y te pasan a un médico que te pregunta sintomatología para decirte si vas al hospital o te puedes seguir quedando en casa. Entonces regresa con una cara demacrada, blanca, como aquel que se hubiera topado la muerte de frente, ¿no? Y me dice, es que tengo COVID. No, pues sí, por eso te dije que te hicieras la prueba, porque ya sabía que tenía COVID para que no fueras. Nomás era para Era el confirmar, ¿no? trámite para confirmar. Sí, pero tengo COVID. Sí, ya lo tenías, ya lo tienes desde hace 3, 4 días. Como bien dices, o sea, el enfrentarte a una realidad. Sabía que tenía COVID. O se lo habíamos dicho, pero no tenía el papel que decía que tenía COVID. ¿Y cómo puede cambiar la interpretación de las cosas y la sintomatología y tu estado de ánimo al confirmarte algo que presentías o sabías, ¿no? Fíjate que ese es un tema sumamente importante. A mí me ha pasado muy seguido, sobre todo con pacientes que son investigadores, con pacientes que manejan una información muy alta, ¿sí? Ellos, los diagnósticos emocionales, no lo toman mucho en cuenta. Lo toman en cuenta cuando ya viene un diagnóstico científico, ¿sí? Que es cuando ya van y yo le digo, bueno,
personas que han pasado por esta enfermedad y que tienen problemas para poderse recuperar. Entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que poco a poco usted tiene que ir enfrentando este miedo, caminar, respirar, ¿sí? Pero van y tienen que ir a ver al neumólogo, ¿sí? Y el neumólogo le dice, es que usted tiene que caminar, es que usted se tiene que ir poco a poco enfrentando y viene y lo hacen. Entonces, ¿cómo es que cada persona necesita escuchar algo en lo que cree? Porque solamente así vienen los cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, esta parte donde tú comentas que cuando ya afirma que sí tiene, ¿no? Toda la parte de la enfermedad, pues viene un golpe. Y los golpes que más nos duelen son de la realidad. Así es. Pero cuando la persona lo percibe, no cuando se lo dicen. Ahí es donde cambia todo. Vamos a hacer un corte comercial gracias a nuestro compañero Roberto Castellán, allá en cabina de controles de locutores. Escuchas, pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM y en redes sociales a través de Minamédica. ¿Alguna duda? Puede mandarlo a nuestra bandeja en vía electrónica en Minamédica y con gusto estamos para atenderlos. 11 de la mañana con 49 minutos. Escuchas, pregúntale a tu médico. Y bueno, ¿Seguimos? tocando este tema es precisamente porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene algún problema, por ejemplo, en la situación sexual y empieza un camino largo y empieza a ver al sexólogo, y empieza a ver a otros compañeros, pero no encuentran realmente su respuesta, ¿no? Entonces, me ha tocado de que cuando llegan al consultorio empezamos a trabajar un poquito de atención, porque mucha gente no lo hace. Cuando se empiezan a trabajar la parte de la atención, es cuando la persona dice, sí, cierto, es por esto, pero ya las otras personas ya se lo dijeron, pero no lo alcanzó a comprender. Entonces, mientras una persona no lo acepte, pues no va a mover nada. Todo le estemos diciendo, mientras no venga una aceptación, la persona no mueve nada, y ni interna, ni mental, ni emocionalmente. Es increíble cómo estamos constituidos, ¿no? En esta situación, ¿no? No me abandones así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa. Estamos de regreso. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Herramienta de la Expresión, el 95.3 de FM. Escuchamos al grupo Il Divo con Regresa a mí del álbum Il Divo, lanzado en el año 2004. El barítono español Carlos Marín, integrante de Il Divo, falleció a los 53 años de edad en la ciudad de Manchester, Reino Unido, víctima de la COVID-19. Alberto Martín, abogado de la familia, comentó a los periodistas que se encontraban en el velorio: hablé con su madre el día que murió y ella me dijo que estaba convencida de que, si hubiera estado en España, podría haber sobrevivido. Es algo que tendremos que analizar cuando veamos todos los documentos médicos, porque sentimos que había tiempo para controlar su situación y mejorar las cosas para que pudiera salir adelante y salvar su vida, lo cual era lo más importante. La familia no está contenta con nada porque tiene el corazón roto, terminaba diciendo. Se cuecen habas en todos lados. Totalmente, Obviamente el golpe de un fallecimiento siempre va a ser importante. claro. Estuvo en uno de los hospitales más importantes de Reino Unido y asegura a la familia que si hubiera estado en España hubiera sobrevivido. Es que viene el tema de la aceptación, por eso antes de que llegue la aceptación siempre va a haber una resistencia, ¿sí? Entonces la persona, conforme a lo que cree, pues va a buscar una respuesta, ¿sí? Es un proceso normal en las situaciones de pérdida. Y bueno, hablando en esta parte de las confinaciones, las restricciones obligatorias, yo creo que esas son las que causan mayor ansiedad, ¿sí? M- También las que causan mayor depresión, porque no estamos acostumbrados a convivir de una manera personal. Y ahí se ve, y ahí es donde viene el conflicto. No es tanto que no te puedas mover de un lugar, sino que no sabemos estar ni convivir con nosotros mismos. O sea, la mente crea historias que normalmente se asocian mucho con los miedos y crean situaciones trágicas, ¿sí? ¿Cuántas las cifras de violencia intrafamiliar crecieron
entre un 20 y 30%, Totalmente, ¿no? pues no estamos Efectivamente, acostumbrados no a estamos convivir. acostumbrados. A veces no conocemos Así a nuestra es. esposa, a Sí, nuestros sí, hijos. sí. Yo creo que la parte, si lo podríamos decir así, que la parte que ha traído como beneficio todo esto, es que nos ha puesto a prueba realmente cómo están nuestras relaciones interfamiliares. Y hemos estado conviviendo con gente que no estamos, que aunque vivimos en la misma casa, pues no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? A convivir, perdón. Entonces, ha sido muy interesante todo este desarrollo de la pandemia porque muchas cosas también ha dado la posibilidad de que se enfrenten como familia, como pareja, en la situación de los hijos, porque no tienes para dónde moverte. Antes, pues salías a trabajar, hacías otras situaciones para evadir, pero estando en el confinamiento, ¿cómo lo haces? O sea, de una u otra manera le tienes que entrar, ¿no? O si no, la situación revienta. Entonces, por eso la parte de las confinaciones han desarrollado muchas situaciones de estrés, de ansiedad. Y, por ejemplo, en la parte del seguimiento que yo tengo, de todas las personas que han llegado, todos traen esos síntomas. Obviamente, estos también se juntan con situaciones de vida pues, que ya traemos, ¿no? Simplemente la parte de la pandemia lo vino a detonar. Fue la gota. Sí, claro, claro, ¿no? Y bueno, y a largo plazo precisamente queda este miedo si me va a volver a dar. Más si hubo un proceso traumático, pues obviamente queda una situación de miedo si me va a volver a dar. Entonces, esas son las situaciones que normalmente se han visto durante todas estas situaciones de la pandemia, ¿no? De la COVID. O sea, son dos cosas, ansiedad y miedo principalmente. Pues sí, lo que pasa es que toda ansiedad tiene como base el miedo. Sí, en sí la crisis de ansiedad ya es el resultado, pero de un miedo acumulado excesivo, donde no lo identificamos, ¿sí? A veces tenemos un sistema que nos protege en cierta forma y hace que la parte del miedo, ¿sí? Ahí la tengamos ahí almacenada y almacenada, 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 y muchas veces se crea una parte de dureza. Entonces, por eso mucha gente dice, es que a mí no me da miedo nada. No, lo que pasa es que la parte de la sensibilidad ha sido ahí estancada, la han parado. Entonces, mucha gente lo que ha hecho nada más es estar reaccionando a situaciones. Y algo de lo que podemos estar un poquito tranquilo es lo que te comentaba hace un ratito, la parte de la vacunación que nos exime de enfermedad grave, afortunadamente hasta el momento. Esperemos que no llegue una variante que nos tumbe este esquema de vacunación. Ya se empezó la vacunación en niños, fue un poquito atrasado en el país, de hecho no se tenía intenciones de vacunar, pero afortunadamente una vez que se empezó a vacunar se ha acelerado la vacunación. Todavía hay grupos desprotegidos, el de los 6 meses a 5 años, que todavía está en veremos. Ya en otras partes del mundo ya se está llevando a cabo la vacunación. La vacuna autorizada para niños y adolescentes en el país es la vacuna Pfizer. Se aplican 2 dosis. La primera dosis tiene que tener una diferencia con la segunda dosis entre 3 y 6 semanas aproximadamente. Es que y ese sería otro tema, ¿no? O sea, ¿cuál es, qué vacuna es mejor que otra, ¿no? O Todas son sea, iguales. por eso, pero es que al final de cuentas decía, por Hablamos, ejemplo, para la gente que viaja, hablamos que ¿cuál es la importancia de que tú te vacunes contra COVID? ¿Tú qué quieres de una vacuna contra COVID? ¿Para pues qué la quieres? que proteja, Sí, ¿no? pero ¿qué específicamente qué? Que no Pues te vayas al panteón, sí, ¿o claro, no? que Que no no me muera mu- yo. La estadística para no irnos al panteón es la misma con todas las vacunas. Con todas. La eficacia prácticamente es la misma con todas las vacunas. La diferencia oscila en que me cubra o no contra estos cuadros o estas variantes, ¿no? Alguna tiene mayor protección contra variantes que otra. Por ejemplo, Pfizer tiene un poquito más de protección contra Omicron que las otras. No para esta subvariante. Esta subvariante le hace los mandados cualquier vacuna que tengamos, de todas maneras nos Claro. puede dar, pero no nos va a dar moderado o severo. Entonces, lo que marca diferencia en las vacunas es precisamente enfermedades leves o moderadas, pero no la grave. Para la grave, todos tienen la misma protección. Es que te digo, esta desinformación hace de que, ¿y tú cuál te pusiste? No, pues yo me puse la Pfizer. No, ponte la otra. Sí. Sí, mira, estamos viendo los resultados de la Es vacunación. importante esto, muy importante. Estamos viendo, mira, la vacunación siempre ha existido.
desde la época de Luis Pasteur, con la viruela, perdón, una enfermedad altamente contagiosa y que había muchas defunciones. Y la palabra vacuna, pues viene del término vacuno, de la vaca, de ahí es donde extrajeron las primeras inmunizaciones o defensas de un animal hacia el humano y se dieron cuenta de los resultados tan maravillosos. Antes se hablaba de la rabia, se hablaba del tétanos. Actualmente es raro aquel que muera de tétanos o de rabia. Entonces, esto nos indica que las vacunas tienen un componente muy efectivo y que ha disminuido la mortalidad por estas terribles enfermedades que antes mataban, como la difteria. Se escucha poco hablar de difteria, poliomielitis en aquellos tiempos, hace como 70 años, que la mayoría de los niños tenían secuelas psicomotoras debido a este virus selectivo de la médula espinal que ocasionaba trastornos en la locomoción o en la marcha. Actualmente nos damos cuenta que a través de la vacuna estas enfermedades se han ido erradicando y con el paso del tiempo a lo mejor también del coronavirus. Fíjese que ahorita que menciona la polio, se acaba de publicar el primer caso de polio en Estados Unidos después de decenas de años, secundario de los antivacunas. La gente no está vacunando a sus hijos por mala información más que por otra cosa, y enfermedades erradicadas están regresando con mucho más fuerza. Primer caso de poliomielitis. ¿Quién conoce a un paciente de poliomielitis en la región? Ya no hay. Había uno por aquí con secuelas que pedía limosna en el banco de aquí arribita de nosotros, el de libretón. Había una persona con secuelas. Las piernitas se doblaban, las extremidades quedaban chuequitas, no había movilidad. La mayoría de nuestros atletas paralímpicos, un alto porcentaje tuvo esta enfermedad. La desconocemos, la gran mayoría de jóvenes, por el éxito de las vacunas. Por eso dicen que el peor enemigo de la vacuna es la vacuna, por sus grandes éxitos, porque las enfermedades malignas ya no existen, secundarias de esta. Y entonces, como no la vemos, no la creemos, Pues ¿no? yo creo que sería también checar que gran parte de la ventaja que tiene la información que ahorita está en todos lados sería la desinformación también, ¿no? Porque un comentario que no tiene un sustento también se esparce, pero Rápido, es un rapidísimo. chisme de comadre. Así es, Son las entonces, 12 en punto. Disculpe, sí. psicólogo, la identificación legal nos espera. Son las 12 en punto. Vamos a un corte y regresamos con las preguntas de nuestro auditorio. Seguimos Pues en él, vivo a través de él también murió de eso, ¿ah? en redes sociales. Seguimos a través de redes sociales. A ver, dígale si nos puede poner la de Diego Verdaguer. Si nos puede poner la de Diego Verdaguer ahorita que regresemos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de esa atención. Ahorita que regresemos del corte vamos a dar respuesta a cada una de sus interrogantes. Hay bastantes y muchas preguntas interesantes. Bueno, la realidad es que todas las preguntas son interesantes, ¿no? Son necesarias. Dicen los maestros en medicina, no hay preguntas tontas. No lo hay. Hay tontos que no preguntan, Sí, ¿no? así es. Toda pregunta debe ser respondida, toda pregunta tiene una respuesta y una Claro, razón de ser, ¿no? claro. Y para eso estamos aquí. Sí, claro, para vacunar la parte de la desinformación, ¿no? Sí. Y precisamente quiero que regresemos. Ya desafortunadamente no pudimos, porque a esa hora se nos fue el radio y todo. Nuestros usuarios de redes sociales vieron por ahí la canción de Diego Verdaguer, que pusimos, ya ven que quienes nos siguen ponemos por ahí unos cortes musicales para hablar acerca de pues el contexto de las enfermedades que tratamos. Y vamos a poner a Diego Verdaguer porque precisamente Diego Verdaguer es uno de los millones de víctimas o que han sufrido pues de la enfermedad y algunos de los que pues fallecieron, ¿no? Pero aquí lo llamativo de esta parte es que cuando fallece Diego Verdaguer, empiezan a subir a redes sociales los comentarios de Amanda Miguel, que era su esposa, de Amanda Miguel, haciendo referencia a que el gobierno nos mentía y que el coronavirus no existe, ¿no? Y que la vacuna no se la iba a poner porque no era adecuado para el cuerpo, ¿no? Pues No era algo bueno para el es cuerpo. parte de la desinformación en cuanto a un shock, ¿no? Cuando viene un suceso Y de aquí ese viene el tipo. golpe, el choque cuando pues su esposo fallece por coronavirus, ¿no? Sí.
El tema que escuchamos de fondo es Ventana del Alma, del álbum mexicano Hasta las Pampas, lanzado en el año de 2009. El cantautor argentino Miguel Alito Bocadoro Hernández falleció el 27 de enero de este 2022 a consecuencia de complicaciones causadas por la COVID-19. Su fallecimiento desató una polémica en redes sociales por algunas declaraciones que hizo Amanda Miguel, su esposa, sobre las vacunas y la pandemia, ya que en redes sociales se declaró antivacunas y escéptica de la existencia de este virus y esta enfermedad. Qué golpe tan grande para ella que tu pareja fallezca por una enfermedad que tú has negado, ¿no? Sí, yo creo que, te digo, aceptar la parte de la realidad para unos es muy difícil que para otros, ¿no? Entonces, cuando ya llega la realidad, pues viene el golpe y pues qué fuerte, ¿no? Siempre la vida nos viene y nos pone en nuestro lugar. Siempre. Tenemos muchas preguntas, vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Dice Cania Ticante, ¿cuándo es recomendable hacerte la prueba y cuál prueba es la más ideal? Bueno, Cania, ¿cuándo hay que hacerse la prueba? Cuando sospechemos que tenemos coronavirus. ¿Cuál es la prueba más eficaz? Pues sigue siendo la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, pero la desventaja que tiene la PCR es que tarda el resultado en ser entregado, a diferencia de la prueba rápida. Aunque recordemos que desafortunadamente la prueba rápida solo tiene entre un 70 y un 80% de efectividad. Es decir que entre un 20 y un 30% de la gente puede salir negativo y puede ser positivo. Ojo, no hay falsos positivos, hay falsos negativos. Es decir, si a usted la prueba rápida le dice que es negativo, pero usted tiene síntomas, usted tiene que aislarse porque puede tener la enfermedad, ¿sí? Si usted no tiene síntomas, pero la prueba dice que es positivo, probablemente usted sea paciente asintomático, pero sí tiene la enfermedad. Así es, se debe esperar un lapso de 3 días cuando aparecen los síntomas para que sean más confiables estas pruebas. Y 15 días cuando es la de inmunoglobulinas con anticuerpos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan recomendable es acudir al médico con síntomas de resfriado para evitar contagio? También de Cania Ticante. Muy interesante pregunta. Debe de acudir al momento en que empiezan los síntomas. Recordemos que esta enfermedad muchas veces es contagiosa 2 días antes de que aparezcan los síntomas y 7 días después de que apareció. Entonces, lo recomendable es la sana distancia, el uso de cubrebocas, el uso constante de agua y jabón para evitar más contagios y sobre todo, si es pequeño, evitar llevarlos a las escuelas para evitar la alta contagiosidad de esta enfermedad. Y bueno, aquí hay una pregunta aquí para el doctor Castañón, ¿no? Buenos días, Hernández Ortiz Pati. ¿En qué momento debo llevar a mi hijo cuando presenta síntomas como escurrimiento nasal? Aquí es un poquito complicado decir con exactitud cuál es el momento idóneo para llevar a mi hijo a atención médica. Obviamente tendríamos que llevarlo en el momento que sentimos que algo no está normal, ¿no? Desafortunadamente, como bien menciona el doctor, la pregunta anterior decía para evitar contagios, ¿no? En la actualidad es difícil, si solo es escurrimiento nasal, hacer una diferenciación de si es una rinitis, si es un resfriado, si es COVID, o sea, va a depender de todo el entorno que presente, ¿no? Entonces, ¿cuándo llevar a los niños? Pues cuando veamos algo que está fuera de lo normal. Si el escurrimiento no es un escurrimiento que genere mayor problema, es algo que pueden ver leve y que no, el niño no se siente mal, pues podemos ser un poquito expectantes, ¿no? Ya si veo que se agrega fiebre o alguna otra sintomatología, bueno, es momento de llevarlos. Entonces es cuando yo sienta que mi hijo ya no está normal, hay algo no normal dentro de su cuerpo, ¿no? Y que le está causando pues alguna molestia. Tenemos otra pregunta para usted, doctor Castañón, de Hanna Perpal. Dice, buen día, ¿cuál es la prueba más recomendable que se le debe realizar a los niños y en qué día de los síntomas debe realizarse para que el resultado sea más efectivo y no es un falso negativo? Saludote a Hanna Perpal. Bueno, la prueba es similar a la del adulto. La mejor prueba sigue siendo la PCR. Desafortunadamente, repito, el hecho de que retrase el resultado, pues a veces hace que sigamos haciendo nuestras actividades normales y estando contagiado, ¿no? ¿En qué día? Pues normalmente la prueba rápida se sugiere hacerla en las primeras 72 horas, pasando las 72 horas para que sea pues mucho más efectiva, ¿sí? Para que no nos dé un falso negativo.
Dice Blanca del Río, ¿qué manejo recomiendan? Y si se tuvo en enero ya con 3 vacunas, ¿pueda repetir? ¿Es conveniente hacerse la prueba nuevamente? Bueno, ¿qué manejo? Bueno, el manejo actual es sintomático nada más, pero con vigilancia. Yo soy un adulto, si tengo comorbilidades, pues más, me estoy monitorizando mi saturación de oxígeno, cómo respiro, cómo va mi fiebre, o sea, me monitorizo, ¿no? Es sintomático, pero cuando vemos que mi saturación empieza a descender, es un momento es algo urgente, pues, y hay que ir al hospital, ¿no? ¿Que es conveniente hacerse la prueba nuevamente? Si tenemos sintomatología, sí. ¿Con 3 vacunas puede repetir? Sí, ya lo había platicado. Hay subvariantes como esta, que la vacuna, pues, le hace los mandados, o sea, no me da COVID grave, me previene COVID grave, pero sí me enferma. Entonces, si es efectiva, sí, contra llevarme al panteón, que creo que es lo más importante para todos nosotros, no Sí, morir, ¿no? y yo creo que esa parte es muy sano puntualizar porque yo creo que ahí es donde había ciertas dudas, ¿no? De que si ya una persona que está vacunada ya no se va a enfermar. Entonces, las variantes, como dice el doctor, la vacuna te protege con las más graves, ¿no? Otra pregunta de Ana Perpal, ¿por qué para realizar una prueba rápida en niños solicitan autorización de un pediatra? Por lo agresiva que es la prueba, ¿no? Más que nada por eso, ¿no? Porque desafortunadamente por ahí a muchas escuelas se les ocurrió la grandiosa idea de para recibirlos y saber que venían sanos, hacerle prueba a todo el mundo, ¿no? Esto es, es muy agresivo para los niños, ¿no? Si tengo un papá positivo y mamá positivo y el niño tiene síntomas, por ende es positivo, no necesito la prueba. Muy bien. Catalina López Delgado, buenos días. Después de haber tenido COVID, ¿cuánto tiempo debo de esperar para vacunar a una niña de 9 años? Aquí hay muchas publicaciones, ¿sí? La Academia Americana de Pediatría recomienda que se debe, se sugiere, dice, se sugiere esperar 3 meses para vacunarse. Es una sugerencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos, si yo me enfermé hoy, en 3 meses, pues puedo ir a cualquier tienda, a cualquier súper, a cualquier clínica y me van a vacunar porque hay vacunas disponibles. En nuestro país las vacunas son itinerantes, es decir, hoy vinieron a vacunar aquí y ya no vuelven a regresar hasta dentro de un mes, 2 meses, 3 meses o ya no regresan, tengo que estar buscando la ciudad. Entonces, ¿qué dice la organización? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud? 15 días. 15 días es el tiempo estimado de espera para aplicar la vacuna. Esa es la sugerencia. Dice Hanna Perpal, si presentan síntomas y sospechas de COVID, si realizase prueba es recomendable vacunarse a los cuántos días se puede vacunar. Ah, bueno, ya lo acabo de Sí, mencionar. sigue Blanca del Río. Adelante. Exacto, ¿qué? Me quedé cansancio Con excesivo. cansancio excesivo y la Y la tos. tos no ha perdido ningún sentido, pero tengo pánico que se repita. Soy alérgica, asmática, por favor, ayuda. Pues a cuidarnos, Blanquita, a cuidarnos mucho, un correcto lavado de manos, distanciamiento social y cubreboca en espacios cerrados, ¿no? Si tengo sintomatología, el hecho de que usted tenga esquema completo de vacunación, pues nos protege contra enfermedad grave. El cansancio excesivo y la tos es persistente, sí es persistente, puede tardar un buen ratito, puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses. En la actualidad hay una terminología que se llama COVID crónico o long COVID. Dice que hay pacientes que por meses, por ejemplo, esto del cansancio excesivo, inclusive hasta 6 meses, ¿no? Esperemos que su caso no vaya para tanto tiempo, pero sepa que es normal y no le va a pasar absolutamente nada. Se va a ir quitando gradualmente. Una pregunta para el psicólogo de Hannah Perpal. ¿A qué se debe que cuando alguien menciona que tiene COVID en un grupo de personas, solo por el hecho de mencionarlo en automático, todos empiezan a sentir dolor de cabeza y de garganta? ¿Por qué nos afecta tanto psicológicamente y cómo podemos manejarlo para evitar entrar en pánico masivo? Muchas gracias. Sí, Excelente lo que programa. pasa es que tenemos neuronas, se llaman neuronas espejo, que eso nos da la posibilidad de reflejarnos
con las otras personas y muchas veces activar situaciones de sintomatología que tienen otras personas, aunque yo no lo tenga, ¿sí? Es una situación donde es natural, pero que ahí lo recomendable, yo siempre lo que comparto es respirar para salirnos de que la mente empiece a crear historias, porque ahí es realmente el que nos atrapa es la parte de nuestros miedos de lo que pensamos. Entonces, ahí yo lo que le recomiendo es cerrar sus ojos, respirar profundamente o caminar un poquito para que la mente se despeje un poco y no empiece a crear ese tipo de historias. Bueno, otra pregunta de Hannah Per, ¿a los cuántos días después del primer día de síntomas dejan de ser transmisores? 7 días. 7 días es el tiempo en el cual el paciente es transmisor y se recomienda un confinamiento de 10 días. Adelante, doctor. Aquí es importante recalcar algo, ¿eh? Tenemos que aislar por seguridad 10 días en la actualidad. ¿Por qué? Porque hasta un 20%, según las publicaciones nuevas, de personas pueden transmitir enfermedad después de 10 días. Así que es importante la utilización del cubreboca posterior a esto, por lo menos hasta 15 días más. Muy bien, así es. Y sobre todo tener en cuenta que cuando te vas a contagiar, la persona que está sana, son 2 días antes del cuadro clínico y empieza a transmitir la enfermedad. Y puede ser de 2 a 3 días después del síntoma en que desaparece la transmisión. Ahorita que Hannah estaba preguntando esto, yo lo experimenté con el doctor Heredia cuando todo esto estaba apenas iniciando. Estábamos mucho en Zoom escuchando pláticas a nivel nacional o a nivel internacional y hablaban de todos los síntomas, ¿no? Entonces, tanta bombardeo de información de ese día, cuando terminamos, me dice el doctor, Marcos, siento que me arde la garganta. Y le dije, sí, doctor, es por todo lo que estamos escuchando. Le digo, pero Eso era de pues, todos los días, ¿no? Al sí, inicio con la pandemia, nosotros que pues el desconocimiento, cuando nos vestíamos como astronautas todavía, claro, ¿no? claro, Muchos claro. hasta compramos unas El máscaras miedo, impresionantes con sí, filtros exacto. profesionales, Sí, esos tremendos, sí, ¿no? pero en ese momento Y yo le dije, dormías, sí, te perdón. levantabas con dolor de garganta, ¿no? Sí, Y, sí, sí, increíble. no, Sí, ya, sí, ya me dio. ya me cargó, decía, ya. Todavía no llegaba al país, pero ya me había dado. Una pregunta muy importante, la verdad, agradecemos a Joyce de Santiago. Muy buena pregunta, dice. Para las mamás lactantes, si sospecha de tener COVID, ¿se tiene que suspender la lactancia, doctor Castañón? No, para nada, para nada, para nada, para nada. Desafortunadamente sigue siendo lamentable que muchos colegas sigan prohibiendo la lactancia. No, recordemos que la leche, el seno materno es una máquina perfecta, ¿sí? Y como buena perfección, como buena máquina perfecta, en el momento que usted tiene COVID, inmediatamente usted empieza a generar defensas contra el COVID, o contra la COVID, inmediatísima. ¿Sí? Y esas defensas las pasa a través de la leche materna. Entonces será menos probable que su bebé se contagie si usted le da leche a que si se la retira. No, no lo suspendan por nada del mundo. Continúen tomando leche materna. Un punto que se me olvidó recalcar respecto a las pruebas. Si queremos, hay gente que todavía sigue tomando pruebas de secuencia, ¿no? Para saber cuándo ya no contagia. Esas pruebas de secuencia deben de ser pruebas rápidas, ¿eh? Porque si usted toma prueba PCR, después de muchos días, todavía puede salir positivo. Recuerden que la PCR toma partículas, entonces para la PCR puede salir positiva si encontró un hueso de cadáver de COVID todavía. Vamos a un corte y vamos al último corte. Tenemos unas preguntas más y nos retiramos del aire de Radio Mina. Un corte y regresamos. Pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM 12:17. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Sí, algo que es clásico es el suspender el pecho cada vez que una mamá está enferma. No debe suspenderse el pecho cuando la mamá está enferma, al menos que la mamá sí lo requiera porque le duele, porque no puede, por el cansancio y necesita descansar. Bueno, adelante, pero que sea decisión de la mamá, no decisión del médico. Prácticamente puedo casi firmarles ante notario que el 99% de los medicamentos son compatibles con la lactancia.
¿sí? Porque ese es el otro pretexto, es que usted va a tomar tal medicamento y ese medicamento no es compatible con la lactancia. No, en ninguna enfermedad se suspende el pecho. La única enfermedad donde está o debe suspenderse el pecho es en algunas enfermedades transmisibles graves como VIH, por ejemplo, que sí se puede pasar a través de los fluidos. Tuberculosis por el tratamiento también se suspende, ¿sí? Por el tipo de fluidos que pueden contagiarnos, ¿no? Pero de ahí en fuera no por otra cosa. Estamos de regreso, seguimos dando respuesta a nuestro amable auditorio. Tenemos más preguntas aquí. Dice Jessica Rivero, ¿la pérdida de cabello también es una secuela? ¿A qué se debe? Gracias, adelante. Sí, son varias las secuelas que deja esta quinta ola. De entre ellas destaca la disnea o la dificultad para respirar, la pérdida de cabello como la que menciona ella, la ansiedad o depresión, que ya lo trató el psicólogo Marcos, el dolor de cabeza y la fatiga. Esto se debe a problemas que hay en la carencia de proteínas. Lo recomendable es que acudir con el dermatólogo, ya que la ansiedad provoca pérdida de peso y a la vez también pérdida del apetito y por lo tanto hay carencia de nutrientes, y entre ellos destacan las proteínas. Lo recomendable es un buen champú, buena fricción en el cuero cabelludo para que el folículo piloso se estimule y venga la aparición del cabello, pero es pasajero, no es permanente. Fíjate que también hay una situación que hubo, hablando de las sugestiones, cómo hasta dónde la parte de la mente puede crear situaciones adversas a Sí, nuestra salud. Hubo una familia donde murieron todos, aparentemente de COVID, pero cuando hicieron estudios, solamente uno era el que estaba contagiado. O sea, presentaba realmente la enfermedad. Los demás, por el sufrimiento de haber convivido con el familiar y todo lo que pasaron, también entraron en situaciones muy similares, pero ellos no presentaban esta parte de la enfermedad. Entonces, y toda la familia murió. Entonces, la mente es una situación muy importante en ese sentido para sanarnos o no. Fíjate que mencionas por ahí, tenemos un paciente en común. El señor entró en depresión por COVID, estuvo hospitalizado, estuvo muy grave y hace crisis, hace terrores nocturnos y desatura y ha llegado al hospital con saturaciones muy bajitas, a punto la intubación y las radiografías, las tomografías, pues normales, ¿no? La traición que te juega esta parte del estrés, Sí, total. todo lo que viviste, esos ataques de ansiedad pueden tener cualquier sintomatología, de un infarto, de dificultad para respirar, todo, imita todos los síntomas habidos y Es por haber. increíble la mente cómo aprende, ¿no? Todas estas programaciones, ¿no? De lo que se vive. Respecto a esto, Aurora Serra dice, buenas tardes, ¿qué hacer para subir la oxigenación después de haber tenido COVID? Hay ejercicios especiales de rehabilitación pulmonar, por ahí búsquenle en la bandeja de nuestros programas, hay un programa que vino un rehabilitador pulmonar, por ahí puede contactarlo para que le enseñe cómo hacerlo. Hay ejercicios específicos para recuperar esa oxigenación, hay que ejercitar el pulmoncito, pero se hace con ejercicios especiales. Puede hablar al 922 13 311 41 y pedir una cita con el doctor Daniel Contreras. Daniel Contreras es el rehabilitólogo pulmonar. Rehabilitador pulmonar, perdón. Hannah Perpan hace un comentario muy importante. ¿Las nuevas variantes son altamente contagiosas o la realidad es que ya no hay tantos cuidados y las personas ya no se cuidan como antes y existen ya eventos masivos, entre otras cosas? Ambas cosas. Ambas cosas. Como les mencionaba, las subvariantes de Omicron, la que están ahorita circulando, son excesivamente contagiosas. Es el virus más contagioso en la actualidad. En la historia, en toda la historia es el virus más contagioso. Entonces, sí tiene que ver con eso y obviamente con la normalidad. Pero ese es otro punto importante. Ya no podemos dejar de ser normales o de vivir la normalidad, ¿sí? Esto está con nosotros y estará con nosotros para toda la vida. Ahora esta es la nueva normalidad. Esta es nuestra normalidad. Tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a nuestra normalidad, ¿sí? Entonces, aprendamos a
no besarnos, no saludarnos de mano, aprendamos a cambiar algunos hábitos que tenemos que son de alto contagio, a lavarnos las manos constantemente, a respetar al prójimo. Si estoy enfermo, yo no voy a la reunión. Si estoy enfermo, me pongo mi cubreboca. Eso es lo que tenemos que modificar. Ya por último, Kania Ticante, por desgracia en el trabajo ya no te dan más días de incapacidad y de ahí de regreso al trabajo. Pues así es, la medicina ocupacional, tiene estrictas medidas en las cuales dicen tantos días te incapacito y ya de ahí adelante, pero hay muchas maneras, pueden pedir permisos renunciables. Yo sé que merma contra la economía y muchas veces ya no depende del médico, sino que son normas que se rigen y en base a eso te dan la incapacidad. Pero hay que cuidarse, como lo dijo el doctor Castañón, el uso de cubrebocas, no saludar seguido de manos y sobre todo agua y jabón y el aislamiento social. ¿Algo más que deseas agregar, doctor Castañón? Nos vamos. A nombre de la concesionaria de esta empresa radiofónica, de la cual es directora general, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Ercila Hernández, allá en cabina de controles, agradecemos a nuestro amigo Roberto Castelán, en cabina de controles de Radio Mina. En cámaras y micrófonos de Minamédica, agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, gracias por el soporte técnico en audio y cámaras. ¿Qué puedo decir de excelente conducción del doctor Fernando Castañón León, un excelente pediatra, investigador clínico, del psicólogo Marcos René, el cual excelente en el León Hernández, excelente Les voy a en poner el planas, cabrones. no, excelente en la conducción, en el aspecto de la salud emocional. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, los invitamos a que continúen con la gran programación y si el Supremo Creador nos lo permite, nos vemos la próxima semana aquí en Pregúntele a su médico y también en redes sociales en Minamédica y por Spotify. Hasta la próxima. Hola a todos nuestros usuarios de redes sociales. Somos La doctora Carolina Morales Rivera y el doctor Fernando Castañón León. En los últimos días hemos recibido gran cantidad de llamadas y mensajes de papás preocupados sobre vacunar o no a sus hijos contra la COVID. Nuestra respuesta ha sido y seguirá siendo un rotundo sí. Vacunen a sus hijos. Recuerden que la vacuna contra la COVID es segura y eficaz para romper la cadena de contagios. Por eso los invitamos este 8 y 9 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, A las instalaciones del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Y recuerden registrar a sus niños en la página mivacuna.com. de la cual dejaremos el link en el primer comentario de esta publicación. Un niño vacunado Es un niño protegido.